valores numéricos o dimensiones utilizando diferentes herramientas y procedimientos, ¿no? Esto decíamos ayer en ustedes. Para medir se compara con un patrón elegido, decíamos, con otro objeto o fenómeno que tenga una magnitud física igual. Por ello hablábamos de la longitud, ¿no? Si vas a querer medir, por ejemplo, la mesa, ¿no? Tomar las dimensiones de una mesa, por ejemplo, tendrías que compararlo con el patrón de longitud, ¿no? Con esas medidas, ¿no? A eso se refiere una medición, ¿ya? También hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo debe ser el proceso de medición? El proceso de medición busca distinguir diferentes objetos, fenómenos o casos para clasificarlos, ¿no? Este proceso responde a ciertos requisitos y principios, como debe ser válido, ¿no? Una medición debe ser válido. Esto decimos porque debe existir una forma de demostrar la manera en lo que se realizan las mediciones, ¿no? Por ello está la longitud, volumen, masa, densidad, ¿no? Como unidades de medida también. Debe ser fiable. La medición se debe aplicar en varios casos, ¿no? Y debe proporcionar siempre los mismos o similares resultados, decimos, ¿no? Para tener la fiabilidad. Este es el ejemplo que les daba de la medir, a ver, por ejemplo, lo que tengan ahora a la mano, su cuaderno, por ejemplo, ¿no? Si uno mide 10.2, digamos, otro puede medir 10.3, 10.2, 10.3, en ese rango tiene que ir, ¿no? La fiabilidad, porque si un dato va a disparar 10.8, por ejemplo, ¿no? Todos los valores están entre 10.2 y 10.1 y un valor de 10.8 ya es un poco dudoso, ¿no? Tomar esa medida. Por eso, cuando hagan el laboratorio de física 100, medidas y errores, va a haber datos que se descartan, ¿no? Por esto, por la fiabilidad, ¿no? Porque son datos muy disparados a lo que está saliendo, ¿no? A una medida patrón, por ejemplo, podemos decirlo, ¿no? Debe ser preciso, debe tener mínimos errores, ¿no? Para que se deba utilizar esta herramienta e instrumentos de medición y ser sensibles y fiables, ¿no? Para esto ya en el ámbito laboral está INORCA. Ahorita la única certificación que da esto de las mediciones, ¿no? Para tomar medidas, las balanzas, los metros, todo ello, ¿no? Es metro nomás, ¿no? Eso por lo mismo, ¿no? Por la precisión que tenemos que tener resultados, porque ustedes cuando ya se encuentren en un futuro en el ámbito laboral, van a ver que equivocarse un decimal incluso es peligroso, ¿no? En ciertos procesos, ¿no? Y más cuando son procesos químicos. O sea, lo mismo pasa, ¿no? Con mediciones, con cálculos o con estructuras que hagan, ¿no? Imagínense calcular mal eh, la resistencia del fierro va a entrar en algún hormigón, por ejemplo, ¿no? Puede ocasionar incluso un hundimiento y ya posteriormente un derrumbe incluso, ¿no? Acciones ya graves y peligrosas que van a llevar a cabo. Por esto de la precisión es bastante importante. Ahora ustedes no los van a notar porque más que todo hacemos ejercicios, ¿no? Todo está plasmado en hoja, la hoja todo aguanta, como dicen, ¿no? Pero ya en el ámbito laboral es muy riesgoso tener este tipo de defectos, de no saber actuar con precisión. ¿Ya? Esto como una recomendación a futuro también. ¿Cómo medir con precisión? Existen ciertas previsiones para mejorar los resultados de una medición, ¿no? Para tener una precisión más exacta, ¿no? Se deben emplear herramientas adecuadas. También en parte para esto de la falta de precisión y cometer errores en las mediciones, a veces es las herramientas, ¿no? A veces herramientas antiguas, ya viejitas, ¿no? En desuso incluso a veces que algunos manejan, ¿no? Una reglita, por ejemplo, ustedes imagínense de hace 15 años, hasta el número incluso no se va a notar, ¿no? Ese es algún problema en las herramientas que podrían presentarse también. También es importante para manejar buenas precisiones, reducir los errores, ¿no? Que puedan ocurrir a la hora de manipular los instrumentos, ¿no? De medición, así como los errores sistemáticos que se van presentando, ¿no? También repetir la mayor cantidad de veces posibles, posibles la medición y realizar un promedio de los resultados obtenidos. Como les digo, esta parte de es mejor tomar más cantidades, unos cinco datos de lo mismo, ¿no? Y ya ir descartando datos disparados y tomar solamente los más cercanos, ¿no? Para esto hacer un resultado
promedio, ¿no? Para eso se utiliza el promedio. Y para eso es importante hacer la mayor cantidad de veces repetidas una medición. No importa 5 veces. En laboratorio ustedes van a hacer eso, ¿no? 5 veces van a medir o incluso 8 veces tienen que hacerla pesar, todo eso, ¿no? Para que no exista este tipo de errores y tener más precisión también. Reducir toda causa del medio externo que pueda afectar la medición. Alguna causa de efecto de medición también es el medio ambiente, ¿no? Imagínense tomar, hacer, a ver, un campo, un estudio topográfico, por ejemplo, para que vayan imaginándose. Y están haciendo con winchas, por ejemplo, y empieza a haber un ventarrón, ¿no? Y la wincha incluso va a empezar a moverse, ¿no? Y ya va a empezar a haber una fluctuación de la medida, ¿no? Eso nosotros no podríamos controlarlo, ¿no? Es el medio ambiente donde estamos, ¿no? Para disminuir eso sería ir en un día donde no hay un ventarrón, o si está viendo un ventarrón, cronogramar otro día para ir a hacer esa medición, porque van a ver esos factores, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere con reducir todo a causa del medio externo que puede influir en tu toma de datos, ya sea para longitudes, masas, ¿no? Volúmenes, ¿no? Es lo que buscamos, ¿no? Que se disminuyan las causas del medio externo que puede influenciar en tu toma de mediciones. Ya eso como también consideración para ustedes, para un futuro. ¿Ya? Los tipos de mediciones. Existen las mediciones directas, que se utiliza un instrumento de medición y se compara con la variable a medir, ¿no? Con un determinado patrón. En este tipo de mediciones se comparan dos objetos que tienen las mismas características, ¿no? Por ejemplo, se calcula la longitud de un objeto comparándola con la longitud establecida en un calibrador. Se mide la frecuencia de un objeto con la frecuencia de un estroboscopio, ¿no? Para medir la frecuencia del objeto. Las mediciones indirectas. Se obtiene la medición deseada calculando una o más magnitudes diferentes que se obtuvieron mediante medición directa. Esto se debe a que no siempre se puede calcular las medidas entre variables de manera directa, ya sea por su tamaño, naturaleza u otros factores, ¿no? Por ejemplo, conocer la aceleración de la gravedad, ¿no? Va a ser una medición indirecta porque no vamos a poder calcular, tenemos que tomar la longitud, el tiempo, ¿no? Para calcular la gravedad en distintos puntos, por ejemplo, ¿no? Si se quiere una aceleración, es calcular la aceleración de la gravedad, ¿no? Las mediciones reproducibles se obtienen siempre el mismo resultado si se logra efectuar comparaciones entre la misma, ¿no? Variable y el aparato para medir utilizado, ¿no? Por ejemplo, si se mide varias veces el mismo lado de una cama, los resultados van a ser casi siempre iguales, ¿no? Esas son las mediciones reproducibles, que otra vuelta vayas a medir y te da el mismo resultado. Vuelvas a medir más tarde, te da el mismo resultado, ¿no? No hay variación, ¿no? Esas son mediciones reproducibles, porque siempre se va a reproducir la misma medida. Los instrumentos de mediciones son herramientas que se utilizan para tomar las medidas de un objeto o elemento. Existen diversos tipos de instrumentos que se clasifican según lo que miden, ¿no? Por ejemplo, instrumentos para medir el tiempo. Para medir el tiempo tenemos el reloj, el cronómetro, el temporizador, para medir, instrumentos de medición del tiempo, ¿no? Los instrumentos de medición de peso. Tenemos, por ejemplo, las básculas, las balanzas, ¿no? Los dinamómetros, los barómetros también que nos ayudan a medir el peso. Otros instrumentos para medir la longitud, por ejemplo, ¿no? Tenemos la regla, la cinta métrica, el distanciómetro, el calibrador también nos ayuda en eso. Instrumentos para medir la temperatura, en estos tenemos el termómetro, ¿no? El pirómetro, el termohidrógrafo, los instrumentos para medir corriente eléctrica, ¿no? Tenemos el amperímetro, el polímetro, el galvanómetro, ¿no? Y así sucesivamente, diferentes instrumentos que inclusive en la actualidad existen otros más modernos, ¿no? Más tecnológicos incluso, ¿no? Lo de longitud, por ejemplo, los disparadores láser, ¿no? Solamente apuntas y te da la distancia, por ejemplo. ¿No? Y así sucesivamente para ustedes va a aparecer incluso nuevos instrumentos de medición más tecnológicos, ¿no? Que solo coloques y ya te dé valores incluso, ¿no? Pero como idea que los instrumentos de medición está importante que lo tengan. A ver, un momentito, vamos a aceptar a sus compañeros, ¿ya? Estamos quedando aquí. Por eso, chicos, a sus compañeros díganles que no entren tarde.
Nadie más, ¿no? No, no, ya aceptamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta está ahí sobre la medición? ¿O vamos a continuar? Continuamos, ¿no? Todavía no hay dudas en esta parte, porque todo es conceptual, ¿no? La incertidumbre de la medición, lo que les decía hace un momento también, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre de medición? Toda medición física en investigación e industria está asociada con ciertos grados de imprecisión, incluso pequeñas fluctuaciones en las condiciones ambientales que podrían existir, ¿no? Y también influenciar en la medición, provocar desviaciones que hacen que el resultado de la medición no sea tan preciso. Para obtener resultados de mediciones significativas resulta esencial conocer la incertidumbre asociada a los resultados. La incertidumbre de medición cuantifica el conocimiento insuficiente del verdadero valor de la variable de medición. Se trata de un parámetro asignado como porcentaje del resultado de medición, que puede asignarse a la variable de medición sobre la base de la información disponible. En otras palabras, un rango en el que el valor verdadero de la variable se encuentra con probabilidad definida, ¿no? Esto de sobre la incertidumbre de la medición es también importante que ustedes lo consideren, ¿no? Siempre va a existir esa duda, ¿no? De decir el valor verdadero es el que se está manejando, incluso. Por eso una recomendación en esta parte, el examen es, primero se fija, es revisar el resultado, ¿no? Si ustedes encuentran el resultado, recién se procede a la revisión del procedimiento que han hecho. ¿Ya? Porque ustedes, como hemos mencionado, ¿no? Si no sabemos hacer buenos cálculos, tomar datos exactos, ¿no? La mayor precisión posible que queremos conseguir. Ustedes dirán cuando hacen el examen, ¿no? Pues sí, pero me faltaba poquito, he sacado 10 tantos, ¿no? Pues, bueno, Ingeniera, considerar, pero no, no tanto, ¿no? Perdón, dime por favor. perdón, uno de mis compañeros dice que si le podría agregar a la reunión, dice que tuvo una urgencia y tardó en conectarse. Ya, ¿está ahorita en espera? Sí, eso dijo que estaba en espera. La última que acepto tanta, ya, por favor, que nos distraemos, ustedes, yo, ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya, ahora sí, vamos a continuar. Como les decía, ¿no? Por eso es importante que practiquen ejercicios para que los resultados no sean tan variables, ¿no? Si el resultado era 10 y ustedes han sacado un 8, ya ha pasado algún cálculo por ahí, ¿no? Así es la revisión, por si acaso, chicos. ¿Ya? Directas. ¿Por qué es importante conocer la incertidumbre de la medición? Porque la falta de información sobre la incertidumbre de los resultados de la medición puede asociarse con malas interpretaciones. Las decisiones incorrectas podrían conducir a costos innecesarios en la industria incluso, ¿no? Cuando ya han hecho un mal cálculo, por ejemplo, daños en la misma imagen de la persona, ¿no? Por ejemplo, van a decir, el ingeniero no sabe calcular, oh, algo terrible, ¿no? Ustedes se equivoquen en una operación, por ejemplo, en un proceso químico, en una industria, ¿no? En algún cálculo, en alguna obra, por ejemplo, que se equivoquen es terrible, incluso procesos penales ya va algo más serio, incluso ya en el ámbito laboral, ¿no? Si se determina la incertidumbre de medición de manera fiable, se puede definir los límites de tolerancia de manera más precisa y por lo tanto lograr un proceso más eficiente, ¿no? Esto es importante porque si bien ustedes ahorita pueden asustarse, ¿no? Y decir si el resultado era 8.5 y yo no he sacado 8.5, he sacado 8.4, 8.46, ¿no? Si vienen los parámetros de confiabilidad, sí es aceptable, ¿no? Esos valores, porque ya son, ahí entra la incertidumbre de la medición, ¿no? Es un rango que se puede aceptar. ¿Entendido? Eso es la incertidumbre de la precisión, dar un rango de aceptabilidad, ¿ya? Y es lo que sucede también, tanto en procesos químicos, ¿no? En la construcción incluso, ¿no?
la resistencia, por ejemplo, del fierro, ¿no? Cuando lo realizan, hay una tolerancia, ¿no? De más menos, pero siempre está en el rango de 0,5 lo que se maneja, ¿no? Incluso para ser más precisos, de 0,05 es lo que se maneja, ya en ámbitos laborales más exactos, ¿no? Es de ese rango lo que se maneja. A eso hacemos referencia cuando hablamos sobre la incertidumbre de medición. El valor, darnos un valor de tolerancia. ¿Entendido? Es eso nada más la incertidumbre de medición. ¿Ya? Esa idea. Las cifras significativas es otro concepto importante que tienen que tener para entrar a los ejercicios, ¿no ves? Manejar cifras significativas. A veces uno puede estar haciendo buenos cálculos, pero lo que te hace variar en el resultado es no haber considerado algunas cifras significativas, ¿no? Haber utilizado dos, ¿no? Y cuando más precisión te da usar unos cuatro cifras significativas, ¿no? Las cifras significativas aportan información sobre el resultado de medición, ¿no? Ellas representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinados aproximaciones. Por ejemplo, se dice que 4,7 tiene dos cifras significativas, mientras que 4,07 tiene tres cifras significativas. ¿Ya? Hacemos referencia a las cifras significativas dándoles una cantidad, ¿no? De decir, son 3, 2, 1, cuando si están atrás del cero, solo esas cuentan. Cuando están adelante del cero, todos los ceros más cuentan. El ejemplito que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Se dice 0,00321. Tiene tres cifras significativas porque hemos dicho los ceros que estén antes del número no son considerados cifras significativas. Los ceros que estén detrás de algún número sí son considerados cifras significativas. ¿Eso está claro? Porque eso es importante que lo consideren a la hora de hacer los ejercicios, ¿ya? Y aquí en un ejemplo, ¿no? Eh, de 10, de exponente 10, el 3,21 por 10 a la menos 3 se consideran tres cifras significativas, porque solo se considera el 3,21. Los exponenciales 10 no son considerados como cifras significativas, ya sean positivos o negativos, ¿no? Los exponenciales 10 no se consideran como cifras significativas, ¿ya? Las cifras significativas son los dígitos obtenidos en una medición, en una medida. Esas son las cifras significativas nada más, ¿ya? Una propiedad importante de las cifras significativas es que el número de cifras significativas no dependen del punto decimal. Por ejemplo, se dice, ¿no? Que no depende del punto decimal. Tienes que evocarte al número nada más. Por ejemplo, 255, 25,5, 2,55, 0,255 y 0,0255. En todos estos casos se tienen tres cifras significativas, es decir, los números que hay, ¿ya? Esta parte tienen que entenderlo. Es simple la explicación, pero es importante que ustedes siempre lo consideren y jamás se olviden cuando hagan los ejercicios, ¿ya? Aquí creo que no habría mucho problema o alguien tiene alguna duda en esta parte de la cifra que les acabo de explicar. Cuando los ceros estén al lado izquierdo, es decir, adelante del número, no son considerados. Cuando están atrás del número, es decir, en el lado derecho, sí son considerados. ¿Ya? Algunas reglas para determinar cuántas cifras significativas existen en el resultado. Cuando una medida debe expresarse con determinado número de cifras significativas, debe seguirse algunos de las siguientes reglas. Por ejemplo, los dígitos diferentes de cero son siempre significativos. Es así que un número como 26,38 tendría cuatro cifras significativas, mientras que 7,94 tiene tres cifras significativas. El problema aparece con los números tales como el 0,009
980 o el 28.09. Ahora bien, los ceros a la izquierda del primer número distinto del cero no son significativos, ya que 0.03, que tiene una sola cifra significativa, o 0. Tantos ceros, 395, tiene, este tiene solo 3, ¿no? Lo que les acababa de explicar hace un momento. La regla 2. Cualquier cero entre dos cifras significativas es considerado como una cifra significativa. ¿Ya? Supongamos que tienes como resultado de una medición el 406. Según la regla 1, el 4 y el 6 son significativos. Pero, ¿qué sucede con el 0? Que forma parte de las decenas en este número. A este se le llama cero apresado, ¿no? Y debe ser tenido en cuenta, ¿no? Cuando el 0 está, como les digo, al medio, es tomado en cuenta también. ¿No? En resumen, los ceros situados al medio del número diferentes del 0 también son significativos, ya que 901, que tiene tres cifras significativas, o 10.699, teniendo 5 cifras significativas. ¿Ya? Ese cero sí es tomado en cuenta y es considerado. La regla 3, los ceros al final de la parte decimal son significativos. ¿Ya? Veamos dos ejemplos en esta regla, ¿no? Con los ceros significativos. Por ejemplo, el 0.00500, decimos, ¿no? Y el 0.03040, ¿no? Esos ceros finales sí son considerados, lo que les decía en la parte final, que sí son considerados, ¿no? O el de abajo, ¿no? El 2.30 y el 4.500. El 30 y el 500 también son considerados como cifras significativas, lo que les decía del 0 al final, que sí son considerados, ¿no? Aquí un ejemplito medio completo, ¿no? Porque le falta, digamos, la intersección de un cero interno al medio, por ejemplo. 0.0003400, donde los primeros ceros no son significativos, lo que les decía del lado izquierdo, ¿no? Antes del inicio no son significativos. Todos los números distintos de ceros son significativos. Y los ceros después de los números que se encuentran al final también son significativos. Ahora les ha quedado ya más claro esto de la cifra significativa, o alguna duda quizás aquí en esta parte. ¿Ninguna? Está claro, dije. Es sencillito, ¿no ves? Este concepto no es mucho. La notación científica. Otro punto importante a la hora de hacer ya estamos viendo estos conceptos para ya a la siguiente semana entrar a hacer los ejercicios. La introducción. La notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños, ¿no ve? Es el 10 que les decía, ¿no? El exponentes de 10, ¿no? Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10. ¿No? Eso es la notación científica, es poder manejar números grandes y pequeños también. Porque imagínense escribir un 0, y unos 10 ceros y un 3 al final. Es muy largo, muy moroso, imagínense hacer cálculos de esa forma, ¿no? Les va a perjudicar bastante. Para ello se utiliza la notación científica, ¿no? Donde le pondrías un 3 por 10 a la menos 5, menos 10, incluso cuando trabajemos con átomos y moléculas, se trabajan con bases de 10 con exponentes de menos 30, ¿no? Menos 38, o incluso cuando son más moléculas, más, ¿no? Unos 10 elevado a la 20, por ejemplo, ¿no? Para eso tienen que tener cuidado y es importante para esa parte también la notación científica. Es expresar números grandes o pequeños en bases y exponentes de 10, ¿no? Algo que te acorta ya el trabajo, incluso al meter a la calculadora, al anotar ya en algún formulario que tengas que hacer, ¿no? Ya te facilita, ¿no? La notación científica. Por ejemplo, el número que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es de 0.0000123. Puede escribirse en notación científica como 123, la cifra significativa, por 10 a la menos 8. ¿Por qué menos 8? La cantidad de ceros que estamos trasladándole.
Y ya cuando empecemos a manejar con decimales, el mismo número puede escribirse de la siguiente forma. Cuando quieres manejar de 1,23, ya estás ahí disminuyendo estás disminuyendo dos lugares a la coma, ¿no ves? Por eso se descuenta el 6. Al 6 le estamos descontando dos lugares a la coma por el 23 y es 10 a la menos 6. El 12.3 por 10 a la menos 7 es lo mismo, ¿no? Al principio estás recurriendo a un lugar la coma y eso está disminuyendo un exponente, ¿no ves? Evitamos escribir los ceros decimales del número, lo que facilita tanto la lectura como la escritura del mismo, reduciendo la probabilidad de cometer aún peor errores, ¿no? ¿Qué tal si se imaginan si tendríamos que meter a la calculadora unos 30 ceros? ¿Qué tal has puesto solo 29? Tendrías problemas en el resultado, ¿no? Que pareciera mínimo, pero a la hora de ya trabajando en datos reales es complicado equivocarse, ¿no? No es permitido, mejor dicho. En el campo laboral no es permitido equivocarse, ¿no? O para eso existe eso, ¿no? Obsérvese que existen múltiples posibilidades de expresar el mismo número, todas ellas igualmente válidas, ¿no? La potencia de 10, el exponente positivo. Si n es positivo, la potencia de base 10 con exponente n, es decir, 10 a la n, es un número formado por la cifra 1, seguida de n ceros. ¿No ves? Por ejemplo, el 10 a la 1 es igual a 10. 10 al cuadrado es igual a 100, es los ceros que tienes que ponerle, ¿no ves? 10 igual a 10 al cubo es el 10 y aumentado con 3 ceros, ¿no? El 1 con 3 ceros, 10 a la 7 lo mismo, ¿no? El 1 con 7 ceros. ¿Ya? El exponente indica el número de ceros que tienes que colocar. ¿Ya? Esta parte es directo para que ustedes ya de memoria lo hagan, no necesiten una calculadora para hacerlo, ¿no? Es de correr y aumentar ceros nada más. El exponente negativo. La potencia de base 10 con exponente negativo, es decir, de menos n, es decir, 10 a la menos n es el número decimal, ¿no? De 0.000 tantos, ¿no? Siendo n el número total de ceros. El ejemplito que tenemos es el siguiente. 10 a la menos 1 es igual a 0.1. 10 a la menos 2 lo mismo, ¿no? Es decir, dos ceros adelante del 1 que está diciendo, con su coma respectiva, ¿no? Es decir, 0,01. 0,001, el 10 a la menos 3. El 10 a la menos 7 es de 0.00001. El exponente indica el número de ceros contabilizados, también el cero situado a la izquierda de la coma. Tienen que contar ese más. ¿Ya? En notación científica, el ejemplito que tenemos, ¿no? El coeficiente de 1.496 por 10. 10 es la base y el 11 es el exponente. Haciendo esta operación en la calculadora, les saldría el valor que están viendo en pantalla, ¿no? Ya para manejar, trabajar con estos datos, utilizamos la forma exponencial, ¿no? La notación científica de arriba. ¿Está claro hasta ahí? Uy, aquí no noto bien. Y aquí está, ¿no? Los exponentes de base 10, ¿no? Por lo tanto, mayores múltiplos como menores, ¿no? Está el deci, el hecto, el kilo, ¿no? Hablando de positivos, ¿no? Los números, los exponentes positivos. Y hablando de negativos, el deci, el centi, el mil, el micron, el nano, el pico, ¿no? Se nota bien clarito esto. Lo voy a arreglar para que ustedes lo vean. Es porque está en pantalla, no se nota bien. De esta forma se maneja lo que es la notación científica. ¿Alguna duda en esta parte? ¿Nada? Es igual sencillo. ¿O alguien tiene algún problema? De todas formas, igual les voy a dar ejercicios de notación científica, ¿no? De las cifras decimales para que ustedes me digan cuántos numeritos hay. Vamos, eso sí les voy a dejar de tarea para el domingo. Eso va a ser. ¿Ya? Sistema Internacional de Medidas. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Las unidades básicas del sistema internacional. Para la longitud tenemos el metro, ¿no? El sistema internacional.
Es el más utilizado, ¿no? Y como dice su nombre, ¿no? Está internacionalizado. Ustedes vayan a la India, vayan a Estados Unidos, vayan donde vayan, se usa este sistema internacional, ¿no? A diferencia de los UTM, del sistema inglés, por ejemplo, esos solo son válidos en Estados Unidos, en algunos que otro lugar que lo entienden, también podrían manejarlo, ¿no? Por eso es importante manejar mayormente el sistema internacional, porque donde estén se va a manejar ese sistema, ¿no? En todos los países está internacionalizado este sistema, ¿no? Y entre las unidades básicas del sistema internacional tenemos para la longitud el metro, para la masa el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la temperatura el Kelvin, ¿no? Para la intensidad de corriente el ampere, para la intensidad luminosa la candela y para la cantidad de sustancia está el mol, ¿no? Como unidades básicas del sistema internacional, ¿no? Esto ha surgido, ¿no? En los años 70, 60, que se estaba empezando a disparar, ¿no? Cada país ya quería sacar su propio sistema, ¿no? Otros países manejaban los UTMs incluso, ¿no? Que solo maneja los cuatro primeros, ¿no? Solo ellos manejaban, ¿no? Y esto ya para internacionalizar y todos hablemos el mismo idioma. Para eso existe el sistema internacional de medidas. Obvio no se van a olvidar de los demás que también los van a manejar, pero el sistema internacional es el más utilizado, ¿no? Aquí, por ejemplo, eso también nos va a ayudar, el sistema internacional nos va a ayudar en lo que es el punto de factores de conversión. Seguro ustedes ya han debido hacer la anterior clase de ejercicios de factores de conversión, ¿no? Un factor de conversión representa el valor numérico, ¿ya? El valor numérico de la proporción que se utiliza para relacionar una unidad de medida con otra. El factor de conversión es un valor alternativo que se utiliza para representar una unidad de medida, ¿ya? Por ejemplo, las unidades fundamentales del sistema internacional que acabamos de ver anteriormente, ¿no ves? La longitud, masa, tiempo, ¿no? Es el metro, kilogramo, gramo, ¿no? El CGS también, donde es un sistema internacional, donde se utiliza gramo, ¿no? Centímetro, gramo, segundo, ¿no? El CGS. La tabla de conversiones, por ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos también anteriormente en la notación científica. No se van a olvidar, para eso hemos revisado los puntos anteriores, ¿no? Para entrar a lo que es factores de conversión. Los factores de conversión más comunes del sistema métrico inglés, por ejemplo. Una pulgada tiene equivalencia a 2.54 centímetros, ¿no? Es un factor de conversión. Nosotros, si queremos un resultado en pulgadas, podemos usar este factor de conversión, que una pulgada nos da el 2.54 centímetros. Es lo mismo, ¿no? Hablar de lo mismo. Son como sus sinónimos los factores de conversión. Cuando tú hables de un pie y quieras hablar en centímetros, tienes que hacer el factor de conversión utilizando el 30.48 centímetros, ¿no? Lo mismo para la milla es 1609 metros, eso no se van a olvidar porque hay varios ejercicios donde utiliza la milla, ¿no? Y tú tienes que hacer los factores de conversión. La yarda, ¿no? El litro también, ¿no? Un litro es igual a 1000 ml, ¿no? O lo que es centímetro cúbico también se dice, ¿no? Un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿no? Si queremos hablar de gramos, ¿no? Un kilogramo es igual a 2.205 libras, por ejemplo. Y así sucesivamente, estos factores de conversión se puede ir extendiendo más y es lo que nosotros hacemos cuando hacemos los ejercicios de factores de conversión, ¿no ves? Que dice, por ejemplo, un camión con 25 botellas, cada botella está apilada en 12 en pellets, por ejemplo, ¿no? Esos datitos que nos va dando es para que nosotros vayamos armando estos factores de conversión, ¿ya? Dije, buen día. Perdón una pregunta. Dime. Dije, yo estaba haciendo un ejercicio era de una masa o algo así, con masas era calcular. Y me he pasado directo, digamos, de libras a kilogramos. A kilo me he pasado. Y me han dicho que tenía que haber pasado por gramos para irme a kilos y me ha variado. Y a veces eso varía siempre, si te pasas directo de una conversión a otra directo. No, no siempre, porque ya
ahí están estos factores de conversión. Pero sí, la precisión, para ser más precisos, es importante pasar. A no ser que no hayas, que te hayas pasado a kilogramo, a ver, kilogramo ml, por ejemplo. Ahí te estás saltando también un paso, no estás convirtiendo el ml a litro, por ejemplo, porque acordate que kilogramo siempre va kilogramo litro, por ejemplo, a lo que es gramo centímetro cúbico, los valores más pequeñitos, ¿no? A veces en eso varía y por eso se pide hacer todo el proceso, ¿no? Que vaya desde el inicio. Ya está bien, pero sí es que a veces yo, por hacerlo rápido, digamos, me he saltado a otra conversión directa, de una, digamos, a otra conversión, para hacerlo más rápido, pero dice que ahí te hace variar decimales cuando te saltas. En las cifras significativas puede existir eso, ¿no? Mm, Por ejemplo, yo te digo, si habría un ejercicio que te dice millas a metros, tienes que ir del factor del mayor al menor, ¿no? Por ejemplo, millas, te sería un poco difícil, sí, sí, digamos, podría existir la conversión de millas y centímetros, por ejemplo, pero a ti te conviene convertir de milla a metro y a centímetro, en ese rango, para que no exista alguna pérdida de datos con un valor, un cero, incluso que te estés perdiendo tal vez. ¿No ves? Si digamos te dan milla y te piden centímetros, es conveniente que vayas de milla a metro y a centímetro. No, ya dije, está bien, gracias. Ingeniera, tengo una preguntita. O sea, los litros lo podemos volver a pies. Sí. No, los litros, así como litro, a pie, no, porque pie es unidad de longitud y litro es unidad de De volumen, volumen. ¿no? Ah, sí, Tú puedes convertir a pie cúbico, como a metro cúbico, ¿no ve? Un litro es igual a cuántos metros cúbicos, ¿no ve? A cúbico sí lo puedes volver, a pie cúbico, no a pie, porque a Ah, pie es unidad de longitud y tú ya estarías mezclando y no se pueden mezclar, ¿no ve? ujú. A metro cúbico le tienes que llevar. Ah, ya gracias, profe. Sí, porque en eso estaba con dudas de las prácticas y en eso estaba. Ah, ya. Por Gracias. ejemplo, ¿no ves? Digamos, 4 litros te da. 4 litros convertir a pies, digamos, ¿no ves? A pies cúbicos te lo pedí, ¿no? Tienes que hacer la conversión de que a centímetro primero, pero elevando siempre al cubo. No te tienes que olvidar, porque como estás manejando volumen, tienes que elevar siempre al cubo para que te dé centímetro cúbico, metro cúbico. Y de metro cúbico puedes pasar a pie cúbico incluso, ¿no ves? Sí, exacto. Ah, ¿Entendido? sí, gracias, profe. Sí, así estaba, con eso estaba con dudas. Eso es. Listo, gracias. A ver, este ejercicio háganlo. Eh, Pasar 15 pulgadas a centímetros. 15 pulgadas a centímetros, ¿cuánto es? A ver, alguien que esté con calculadora a la mano rapidito. 15 pulgadas a centímetros. A ver, alguien. Rápido, chicos, rápido, rápido, el examen. 38.1 centímetros. 38.1 38,1 centímetros. 38,11 centímetros. Ujú. 38,11. Aquí está 38,1. Es aceptable ese resultado de ustedes. Han manejado completo, ¿no? La calculadora. El otro. 25 metros por segundo a kilómetros por hora. 25 metros por segundo a kilómetros por hora. Rápido, chicos. Esos ejercicios facilitos les ayuda a manejar rápido la calculadora. Los deditos rápido van a manejar. 25 metros por segundo a kilómetros por hora. Ahí está su equivalencia. Un kilómetro, 1000 metros y una hora, 3600 segundos. 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Sí. Ya, muy bien. Ya. Ahora sí, denme un segundito, voy a dejar de compartir. Voy a abrir el otro documento para terminar los últimos conceptos, ¿ya?
Está bien. Ahora sí, ¿se ve la pantalla, chicos? Sí, Inge. Ya. Ya entrando a los últimos conceptos del primer capítulo, ¿no? De los conceptos fundamentales, tenemos que recordar esto de las propiedades intrínsecas de la materia. Las propiedades intrínsecas de la materia son las mismas propiedades específicas que ya habíamos hablado, ¿no? Y como su nombre lo indica, estas permiten identificar y diferenciar unas sustancias de otras. Estas propiedades son muy importantes, ¿no? Proveen información sobre las características puntuales de todas las sustancias. Las propiedades intrínsecas son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia, permiten su diferenciación unas con otras, ¿no? Para su identificación. Entre estas propiedades tenemos, por ejemplo, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, el índice de refracción, la dureza, por ejemplo, la dureza no de todos los materiales es lo mismo, ¿no? Existen diferentes durezas, por ejemplo. ¿No ve? Lo mismo pasa con la tenacidad, la ductibilidad, la maleabilidad, la solubilidad, ¿no? La reactividad, la actividad óptica, la energía de ionización, la electronegatividad, la acidez básica, el calor latente de vaporización, ¿no? Son propiedades únicas de cada materia, ¿ya? A eso se refieren las propiedades intrínsecas. Son propiedades que la diferencia de las demás, ¿no? Por ejemplo, el papel y el algodón. Ustedes tocando la dureza se dan cuenta, ¿no? Ya les está diferenciando una propiedad, su dureza, por ejemplo. ¿No? Y lo mismo pasa con aleaciones, ¿no? El aluminio, por ejemplo, a 270 ya está fundido, a diferencia del hierro que necesita una temperatura de 1800, por ejemplo, para ser fundido. ¿No ve? Son esas características propias de cada materia, ¿ya? Es eso el concepto básico que tienen que acordarse en propiedades intrínsecas de la materia. ¿Está claro esta parte? Sí, Inge. ¿Ya? Las propiedades intrínsecas también pueden ser químicas o físicas, dice, ¿no ves? Las propiedades específicas o intrínsecas son las características que cualquiera muestra, ¿no? De una sustancia independientemente del tamaño o forma de dicha muestra. Lo que hablábamos de propiedades específicas, ¿se acuerdan? Si cortan un pedacito y lo ven el tamaño grande, tienen que cumplir la misma propiedad, ¿no ven? Es decir, el agua con azúcar, por ejemplo, cuando ustedes lo mezclan, de cualquier lugar que tomen, tienen que tener el mismo sabor, por ejemplo, ¿no ven? Permitiendo diferenciarse unas de las otras, estas propiedades no cambian, ¿no? A través del punto de fusión o el punto de ebullición. Algunas propiedades específicas o intrínsecas tenemos las siguientes. En propiedades físicas intrínsecas tenemos las organolépticas, por ejemplo,
características de, por ejemplo, es más que todo en los fluidos se ve, ¿no? Los órganos vivos que se encuentran en ellos, ¿no? El estado físico, el punto de ebullición, el punto de fusión, densidad, dureza, ¿no? Elasticidad, ductibilidad, tenacidad, fragilidad, ¿no? ¿Qué es más fácil romper? El vidrio, ¿no? O una piedra imposible casi, ¿no? Sí, con una chancadora podríamos moler piedras, ¿no? Para conseguir agregados, pero es más difícil, ¿no? A diferencia de que con un golpe un vidrio podría romperlo, ¿no? La fragilidad también está en una propiedad física intrínseca de la materia. En las propiedades intrínsecas químicas, como su nombre lo dice, ¿no? Son propiedades en las cuales se presentan cambios que alteran la naturaleza de la materia, es decir, la combustión, la oxidación, la reactividad con el agua, la reactividad con los ácidos, la reactividad con las bases, por ejemplo, ¿no? Cómo va a reaccionar un cierto compuesto químico. A eso hace referencia, ¿ya? Ahora bien, ya estamos terminando los conceptos, tenemos que hablar de lo que es la masa. Si bien lo hemos tocado anteriormente en las otras clases, como un concepto nada más, ahora vamos a desarrollarla un poquito más. La masa. La masa es la magnitud escalar, ¿no? De uso común en la física y en la química. Tanto en física como en química siempre se habla, ¿no? De tomar la masa y todo eso, ¿no? Se expresa la cantidad de materia que hay en un objeto o en un cuerpo, la cantidad de materia. No se van a olvidar, la masa es la cantidad de materia en un cuerpo, ¿no? Aquí le dice objeto, ¿no? Pero es en un cuerpo, en una materia, ¿no? No debe confundirse ni con el peso que representa la intensidad con que un cuerpo es atraído por el campo gravitatorio, lo que decíamos, ¿no ve? Peso. Ni con la cantidad de sustancia, que en química designa la proporción de sustancia que integra un compuesto, ¿no? Eso es el mol, ¿no ve? La masa es una variable importante en el cálculo de numerosas relaciones e interacciones en todos los campos científicos, ¿no? Por lo que forma parte de la mayoría de las fórmulas matemáticas que se describen, ¿no? Todos los objetos poseen una masa, ya sea que esté en estado sólido, líquido o gas, ¿no? Siempre se va a poder tomar la masa. Mientras más átomos haya en un cuerpo, mayor va a ser su masa. Durante mucho tiempo se sostuvo que la cantidad de masa en el universo era uniforme e invariable, dado que la masa, así como energía, no puede destruirse ni construirse, sino reducir sus componentes, ¿no? Más elementales, lo que hace mucho tiempo se creía que eran los átomos lo que lo hacían, ¿no? Toda la materia que esté hecha de diversos átomos en un conjunto finito pero organizados de maneras distintas. Sin embargo, gracias a los estudios de Einstein y al desarrollo de la física cuántica, ya actualmente, hoy sabemos que los átomos pueden romperse y que parte de sus masas se transforma en energía. Lo que ustedes decían, ¿no? ¿Cómo pasa esa transformación de masa a energía? Es por la rotura de átomos que hay. Al romperse un átomo genera una gran cantidad de energía. Y es esa energía, es ese calor que suelta, ¿no? Por eso acuérdense de la bomba atómica, lo que ha sucedido, ¿no? Ha sucedido eso, ¿no? Ha habido una ruptura de átomos y ha generado un impacto enorme de energía, ¿no? Llegando así a destruir una ciudad, ¿no? Un país. Tal como lo describe la célebre fórmula de la relatividad, ¿no? Energía es igual a mc cuadrado, donde E es la energía, M es la masa y C es la velocidad de la luz. ¿Ya? La masa de la mayoría de los objetos puede ser calculada a través de diferentes vías, ¿no? Se puede deducir la masa a partir de su movimiento o de su aceleración o de su atracción gravitatoria, ¿no? O a través de algún instrumento fácil, ¿no? Que hemos tomado la muestra. Así hemos calculado las masas de las siguientes materias. Por ejemplo, el Sol, ahí está, ¿no? En la pantalla podemos ver 1.9891 por 10 a la 30. Imagínense escribir los ceros, sería bastante moroso, ¿no? Ahí entra también la notación científica. Saturno,
la Tierra, la Luna, por ejemplo, tiene una masa de 7.349 por 10 a la 22 kilogramos, ¿no? Es más pequeño que la Tierra, que el Sol, ¿no? Y también pequeño que la Tierra. Un avión comercial sin tripular pesa alrededor de 178.000 kilogramos. Un automóvil deportivo está alrededor de los 1.000 kilogramos. Un traje de astronauta pesa 130 kilogramos. Un hombre promedio de 30 años tiende a pesar entre 73 kilogramos, con una variación, ¿no? Que nunca falta, pero es un aproximado. Un televisor viejo puede llegar a pesar 30 kilos, ¿no? Y hay algunas unidades de factores de conversión para la masa, ¿no? El kilogramo, ¿no? La libra en onzas, ¿no? Lo que tenemos. El slug en libras, por ejemplo, ¿no? El quintal en libras. ¿Sí? El otro concepto importante es el volumen. Si bien ustedes ya saben, ¿no? En matemáticas lo han visto bastante, en química lo vamos a usar estas figuras geométricas para calcular el volumen. Mayormente en los ejercicios sucede esto, ¿no? Les van a dar una figura y ustedes tienen que calcular. Mayormente son estas figuras, la esfera, el cubo y el cilindro, ¿no? Son esas figuras las que ustedes van a manejar. Ya en carrera se van a topar con figuras más complicadas, tal vez, ¿no? ¿Qué es el volumen? Se entiende por volumen a una magnitud métrica, ¿no? Euclidiana de tipo escalar, ¿no? Que se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, es decir, alto, ancho, largo, ¿no? Es decir, tomando en cuenta su longitud, ancho y altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según sus proporciones, ¿no? Y la medida de dicho espacio es el volumen. Para calcular el volumen de un objeto, bastará con multiplicar su longitud por su ancho y por su altura. O en el caso de sólidos geométricos, aplicar determinadas fórmulas a partir del área y la altura, ¿no? Para algunas figuras más complicaditas, ¿no? ¿No? Ingeniera, Dime. en la parte de las fórmulas, cuando no te pide radio, pero sí diámetro en el cilindro, eso hay que cambiarlo, ¿no ve? Sí, Si no, eso es lo que he estado averiguando, creo que en la fórmula ya no sería volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura, sino sería el diámetro, el radio se vuelve diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no ve? ya. Pero para eso, ustedes acuérdense que el radio es el diámetro dividido entre 2. Para hacer la conversión cuando les pida radio o diámetro, es eso la fórmula. El radio es igual a diámetro dividido entre 2. Con ese concepto ustedes pueden llevar a radio o pueden llevar a diámetro. Ah, bien genial. ¿Ya? Ya. Dije, eso es, compañeros, eso es Perdón, para aplicar cilindros huecos, ¿no ve? O sea, cuando tiene contenido adentro y te dice que es un cilindro hueco, no, ya se usa para el cilindro cilindro, y imagínense, es como está la figurita, y imagínense que esté perforado. Eso es un cilindro hueco. No es que tenga, este ejemplito, por ejemplo, que está este cilindro, si lo llenamos con agua, eso no es cilindro hueco. El agua ya está tomando la forma de recipiente cilíndrico, ¿no ves? sí, Eso es. El cilindro hueco es, este cilindro, imagínense, está perforado con un, imagínense un circulito al centro y que vaya hasta abajo, o hasta la mitad, porque hay ejercicios así que está hasta la mitad no es perforado. está bien, dije. A lo que les decía, ¿no ves? En la formulita, si les da diámetro, lo van a convertir a radio con la formulita, que radio es igual al diámetro dividido entre 2. Con eso van a utilizar, lo convierten a radio y lo reemplazan en la fórmula nada más. ¿Ya? Por otro lado, dependiendo del estado de agregación de la materia y también de su temperatura, el volumen puede tomar diferentes formas, así como cuerpos sólidos y poseer un volumen fijo y determinado, mientras que los fluidos, líquidos y gases no tienen un volumen fijo y se adaptan al espacio que los contenga debido a las variaciones de la temperatura, el volumen de los sólidos, gases y líquidos que pueden cambiar en general. Se puede expandir o contraer, ¿no? Para ejemplificar lo que el volumen puede acudirse a la capacidad de diversos recipientes, ¿no ve lo que hemos visto?
Por ejemplo, un vaso, una taza, una botella tienen distintas capacidades que representan el volumen del espacio de sus formas. Por ejemplo, si ustedes les piden volumen de una botella, no les va a pedir que calculen de forma geométrica, ¿no? Ya les va a dar porque han hecho se ha pesado la botella. En los ejercicios les hablo. La botella ya ha sido pesada y ese ya les está dando el volumen. Ustedes cuando tengan botellas, ¿no? Esos tipos de figuras, no tienen que calcular con figuras geométricas. Su volumen ya les están dando. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? Sí, Otro punto importante, la densidad. El término de densidad proviene del campo de la física y la química, ¿no? Alude a la relación que existe entre la masa y una sustancia o de un cuerpo, que es su volumen, ¿no? Se trata de una propiedad intrínseca de la materia que no depende de la cantidad de sustancia que se considera. La densidad es una magnitud escalar que se define como la cantidad de masa de un cuerpo dividida entre su volumen que ocupa este cuerpo, ¿no? Se la representa usualmente con la letra griega, rho, ¿no? Y se la expresa matemáticamente como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Sería rho igual m sobre v, ¿no? Y densidad es igual a masa sobre volumen. La unidad de medición de la densidad, según el sistema internacional, es el kilogramo metro cúbico. ¿Ya? La densidad de la materia se asocia a menudo con la historia del filósofo griego Arquímedes. Han debido escuchar, ¿no? Su historia, a quien se le encargó determinar la corona la masa, ¿no? De la corona del rey, que se había forjado usando oro puro, o si se había hecho de una aleación, ¿no? Se quería saber si era oro puro o era aleación su corona. Durante un baño de inmersión, Arquímedes se dio cuenta, ¿no? Que podía calcular el volumen de la corona sumergiéndola en el agua y midiendo el desplazamiento que ha hecho el líquido, sin tener que fundirla o romperla, y que conociendo la densidad del oro, que es una constante, podría luego pesar la corona y determinar usando la fórmula nada más. Si se trataba de oro puro o de una aleación, la densidad del oro habría variado al mezclarlo con otros metales, ¿no ve? Entonces él ha calculado la densidad y si le ha dado la densidad igual a la del oro, era oro puro, ¿no? Y si la densidad ha variado, entonces no era oro, ¿no? Es eso lo que ha sucedido y cómo se ha encontrado la densidad, ¿no? Como una historia que siempre la cuentan y ustedes ya la saben. La densidad absoluta, ¿no? Es la densidad, es la relación de la masa y el volumen de una sustancia, ya sea sólida o líquida o gas, representada por ρ, ¿no? Donde m es la masa de la sustancia y b es el volumen, ¿no? Es lo mismo de que densidad, es decir, densidad absoluta. La densidad relativa. Aquí hay es lo mismo, pero ya hay una variación. Es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de otra, ¿no? Donde densidad de la sustancia X es la densidad de la sustancia X y la densidad de la sustancia Y. Es la densidad de la sustancia Y respecto a la cual se calcula la densidad relativa de X. Mayormente, esto siempre en la densidad relativa, mayormente la sustancia Y que dice abajo, se le asocia con el agua. Este concepto no se van a olvidar. Si bien ahorita hay ejercicios en conceptos fundamentales, esto en gases vamos a volver a usar tanto la densidad absoluta como la densidad relativa. Vamos a utilizar bastante en esas partes, ¿no? Y otros como conceptos les queda, ¿no? Una densidad aparente. Se aplica a materiales porosos que pueden tener aire, ¿no? U otra sustancia incorporada entre sus poros. Se calcula de manera similar a la densidad, pero hay que agregarle la masa del aire de la sustancia, ¿no? Esto como un ejemplo para que ustedes lo tengan, ¿no? Es para trabajar con materiales porosos. Ejemplos de la densidad de algunos compuestos está el magnesio, el calcio, ¿no? El hierro, el molibdeno, sus densidades aparentes lo que les está dando, porque son materiales que tienen porosidad, ¿ya? Y ya como casi último punto, calor y temperatura. Vamos a quedar aquí, chicos, porque van a tener su descansito de 7 minutos, porque van a entrar con la auxiliar 12:30 y directo ya van a empezar, mejor no, si ya les he mandado el enlace, van a entrar y media, pero puntuales, chicos, porque ya son la parte de ejercicios y no tienen que perder ni un minuto, porque cada minuto